Hermanos y hermanas, les saludo de nuevo. Gracias por venir a la segunda sesión de hoy sobre este tema tan importante, los 7 sellos de Apocalipsis. Vamos a estudiar en esta sesión el tema titulado ¿Quiénes son los 24 ancianos? Se encuentra la lección en la página 47, aquellos que tienen el manual. Vuelvo a repetir otra vez y seguramente lo voy a repetir muchas veces más. Es de vital importancia que consigan un ejemplar del manual, porque van a poder seguir el material mucho mejor. Hay mucho material en el manual que no vamos a poder cubrir, y si ustedes pueden seguir la alineación en el manual, van a entender mucho mejor lo que estamos cubriendo. Así que es vital que tengan el manual. La lección que vamos a estudiar empieza en la página 47, pero comencemos con una oración. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Pedimos que ahora al abrirla, que no regrese a ti vacía, sino que haga el impacto que tú quieres que cause en nuestras vidas. No solo los que estamos reunidos aquí, sino también los que están viendo a través de Zoom TV y a través del Internet. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En años recientes, en la Iglesia Adventista se ha discutido mucho el tema sobre la identidad de los 24 ancianos. El punto de vista tradicional de la Iglesia, de la mayoría de los eruditos de la Iglesia, es que los 24 ancianos son aquellos que resucitaron con Jesús y que Jesús llevó al cielo como primicias de todos los que resucitarán al final de la historia. Y que cuando Jesús llegó al cielo, presentó a su Padre estas primicias que resucitaron con Jesús cuando Él salió del sepulcro. Esa es la posición que se ha adoptado tradicionalmente por la mayoría de los eruditos de la Iglesia. Nosotros queremos preguntarnos si esta perspectiva es bíblicamente correcta. Quiero decirles que por un tiempo, durante mi ministerio, tal vez la mayor parte de mi ministerio, yo compartí esta idea de que los 24 ancianos son los que resucitaron con Jesús. Pero decidí un día que iba a estudiar el asunto por mí mismo y no sencillamente repetir lo que leí en los comentarios. Y lo que voy a compartir con ustedes es el fruto de mi propio estudio personal. Y creo que tendrá lógica, se darán cuenta que está en armonía con la Biblia y con el espíritu de profecía. Así que vamos a hablar en primer lugar del capítulo 38 del libro de Job, los versículos 4 al 7. Está aquí hablando de la creación de este mundo. Y dice allí en el versículo 4, Dios le hace una serie de preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Está hablando de la creación, ¿verdad? Dios le está haciendo preguntas a Job sobre la creación. Y luego noten quiénes estaban allí cuando Dios creó. Dice en el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Yo pregunto, cuando Dios creó este mundo, ¿ya existían las estrellas del alba y los hijos de Dios? ¿Ya existían? Sí. Porque cuando Dios creó este mundo, dice claramente el texto aquí que las estrellas del alba alabaron y los hijos de Dios se regocijaron cuando Dios creó este mundo. Ya existían las estrellas del alba y los hijos de Dios. Ahora, algunas personas creen que las dos expresiones, estrellas del alba e hijos de Dios, son dos formas de describir el mismo grupo. Yo personalmente creo que es así. Creo que estrellas del alba e hijos de Dios representa el mismo grupo. Dos formas de describir el mismo grupo. Ahora, ¿quiénes son las estrellas del alba? Apocalipsis 12, 3
y luego el versículo 9 nos explican claramente qué representan las estrellas del alba. Vamos a empezar en el versículo 3 de Apocalipsis 12. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Quién es este dragón? Satanás. ¿Arrastró a cuántas de las estrellas del alba del cielo? A una tercera parte. ¿Quiénes eran esas estrellas? Vamos al versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quiénes son las estrellas del cielo o las estrellas del alba? Representa a los ángeles. Lucifer, que luego se convirtió en Satanás, arrastró a una tercera parte de los ángeles del cielo. Le robó a estos ángeles a Dios, engañándolos para que aceptaran el mensaje engañoso y mentiroso que Él les estaba ofreciendo. Ahora, los hijos de Dios son ángeles también. No solo las estrellas del alba se refiere a ángeles, sino los hijos de Dios son ángeles. Noten esta cita que tenemos del Espíritu de Profecía. En el Conflicto de los Siglos, página 510, la hermana White va a explicar quiénes son los hijos de Dios que se presentaron ante Jehová en el libro de Job. Dice: las escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos. Así que ¿quiénes eran los hijos de Dios que en el libro de Job se presentaron delante de Jehová? ¿Eran qué? Los ángeles de Dios, dice ella, no lo olviden. Y dice que no se presentó para postrarse ante el Rey Eterno, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. Con el mismo objeto está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Así que las estrellas del alba son ángeles, los hijos de Dios son ángeles. Por eso creo que las dos expresiones se refieren al mismo grupo. Ahora, algunas personas dicen: pero Pastor Bora, aquí hay un problema. Y el problema es este. En Génesis el capítulo 6 dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Entonces, si los hijos de Dios significa los ángeles, entonces en Génesis 6 significa que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas. ¿Están entendiendo el argumento que usa la gente? Sí, porque si hijos de Dios en el libro de Job son ángeles, como ya vimos, entonces ¿por qué los hijos de Dios en Génesis 6 que se juntan con las hijas de los hombres no son ángeles también? La respuesta es muy sencilla, y es que cada expresión o palabra debe considerarse el contexto en el cual aparece. Los símbolos en la Biblia no siempre significan lo mismo en todos los contextos. Ustedes ven, por ejemplo, en la página 49, en la parte de arriba de la página, ¿qué representa un león? Yo pregunto, ¿el león en la Biblia siempre simboliza lo mismo? No. ¿Puede un león representar a Cristo? Es el león de la tribu de Judá. ¿Puede representar a Satanás? Anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Puede representar el reino de Babilonia en Daniel 7? Sí. ¿Puede representar a Judá, hijo de Jacob? ¿Cómo no? Así que león no significa siempre lo mismo. Levadura, ¿qué representa levadura en la Biblia? Siempre decimos la levadura representa el pecado, pero no siempre. Porque en una parábola que dijo a Jesús en Mateo 13, la levadura representa el Espíritu Santo, que cuando está en la iglesia crece. Yo pregunto, ¿qué representa la espada en la Biblia? Ya les dije, ¿qué representa la espada en la Biblia? Pues representa la palabra de Dios, la Biblia, pero no siempre representa la Biblia. Porque la espada también puede representar, según Romanos 13, el poder civil para castigar violaciones del Código Civil. Es decir, en la Biblia los símbolos
no siempre representan lo mismo. Nada más porque en Job los hijos de Dios son ángeles, no significa que en Génesis también fueron ángeles. Hay que tomar en cuenta el contexto. Y yo pregunto, ¿cuál es el contexto de Génesis 6? El contexto es que en el capítulo 4 está la genealogía de Set, de los justos. En el capítulo 5 está la genealogía de Caín, los injustos. Y luego en el capítulo 4 están los descendientes de Caín, los injustos. En el capítulo 5 los de Set, los que son justos. Y luego el capítulo 6, hijos de Dios e hijas de los hombres. Es decir, claramente, por el contexto, los hijos de Dios son los del linaje fiel de Set. Las hijas de los hombres son las mujeres, se mencionan 3 en el linaje de Caín. Además de eso, en la Biblia se le llama a Adán hijo de Dios, en Lucas 3:38. Yo pregunto, ¿Adán era un ángel? No, pero se le llama hijo de Dios. Yo pregunto, ¿también la Biblia dice que si nosotros aceptamos a Cristo somos hijos de Dios? Sí, y nosotros no somos ángeles. Note lo que dice en Romanos 8 y el versículo 14. Dice el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que los hijos de Dios en Génesis 6 no son ángeles como en Job. En Génesis 6 el contexto indica que son los hijos de Dios, los descendientes de Set y las hijas de los hombres, las mujeres en el linaje malévolo de Caín. Ahora vamos a Job, el capítulo 1, a una reunión en el cielo del concilio celestial. Estamos todavía en la página 49 del manual. Job 1, 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, que ya hemos identificado como ¿qué? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ángeles. No seres humanos, ángeles. Y noten lo que sigue diciendo. Entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, varios puntos que quiero recalcar de lo que acabamos de leer. En primer lugar, los hijos de Dios no moran siempre en la presencia de Jehová. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que no están siempre en la presencia de Jehová? Porque la Biblia dice que vinieron a presentarse delante de Jehová. Lo cual significa que no siempre están allí. Vinieron de otro sitio. En segundo lugar, y esto está en la página 50, en segundo lugar, Satanás no viene solo con ellos, sino que viene ¿qué? Entre ellos. Es decir, Satanás reclama el derecho de pertenecer a ese grupo. ¿Por qué es que Satanás pretendía tener el derecho de pertenecer a ese grupo? Porque Satanás le había robado la posición ¿a quién? Al que Dios colocó como representante, a Adán. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Como último punto de los versículos que acabamos de leer, quiero recalcar este punto. Cuando Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás dijo, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Es una expresión que significa vengo de supervisar o reinar sobre mi territorio. Ahora yo pregunto, si Satanás vino entre los hijos de Dios y vino de un planeta, ¿de dónde habrán venido los otros hijos de Dios? Lo más seguro es que también vinieron ¿de qué? También vinieron de otros planetas, porque Satanás vino entre ellos. Ahora hubo una segunda reunión del concilio celestial. Se encuentra en Job 2, 1 y 2. Vamos a leer esos versículos. Aconteció que otro día vinieron, otra vez el mismo punto, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, no solo con ellos. Él profesaba tener derecho de pertenecer a ese grupo. También entre ellos presentándose delante de Jehová, y
Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, lo mismo que dijimos de la primera reunión lo podemos decir de la segunda reunión, pero hay otro dato importante que agrega esta segunda reunión. Una vez más se recalca el hecho de que los hijos de Dios no moran a donde vive Dios. Porque dice que otra vez vinieron a presentarse delante de Jehová. Ahora, si vinieron la segunda vez a presentarse delante de Jehová, tienen que haberse ido a su lugar la primera vez. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si vinieron a presentarse delante de Jehová otra vez, tienen que haberse ido después de la primera reunión, de donde vinieron. Ojalá estén entendiendo este punto. Ahora, nuevamente se recalca que Satanás vino entre ellos. Él reclama el derecho de pertenecer a ese grupo porque le había robado la posición a Adán como legítimo representante del planeta Tierra. Satanás vino de un planeta, la Tierra, por lo tanto, los otros que estaban en ese grupo tienen que haber venido también representando a otros planetas. Dios tiene un concilio celestial, mis hermanos y hermanas. Este pasaje del libro de Job nos demuestra que Dios no es un monarca autócrata. Dios no es un dictador que toma decisiones unilaterales. Cuando Dios va a tomar una decisión de cómo resolver una situación en este mundo, Dios reúne el concilio celestial para dialogar sobre el asunto. Es decir, el libro de Job nos dice que Dios administra el universo delegando responsabilidad a los hijos de Dios específicamente. Tenemos otro ejemplo de esto en la Biblia. Esto se encuentra en la mitad de la página 51. En cierta ocasión el rey Acab, rey de Israel, le sugirió a Josafat, quien era rey de Judá, que unieran sus ejércitos para guerrear contra su enemigo común, los sirios. Pero antes de aceptar la propuesta, Josafat, quien era un rey bueno, Acab era malo, Josafat le sugirió a Acab que sería bueno consultar a Jehová y recibir confirmación profética de si era buena idea ir a pelear juntos contra los sirios. En respuesta, Acab llamó a 400 falsos profetas, quienes le dijeron a Acab lo que él quería oír, que sí era la voluntad de Dios que se unieran para ir contra los sirios. No obstante, Josafat no estaba convencido y le preguntó a Acab si no había en el reino un profeta de Jehová. Eso lo dice todo. Acab le contestó que sí lo había, pero estaba en prisión porque siempre profetizaba para mal. Cuando el profeta Micaías fue sacado de la cárcel y se presentó ante Acab, le explicó por qué los falsos profetas lo habían animado a que fuera a la guerra contra los sirios. Saben que esa decisión de Acab de llamar a 400 profetas, y los profetas le dijeron a Acab que él debía ir a la guerra con Josafat, en realidad eso fue inspirado por un espíritu malo que hablaron a los falsos profetas para que profetizaran falsamente. ¿Y cómo sabemos eso? Noten lo que sigue diciendo aquí en 2 Crónicas 18 al 22. Entonces él, Micaías, el que estaba en la cárcel, el verdadero profeta, dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galat? Es decir, ¿quién aquí está dispuesto de ir a decirle a Acab que vaya a la guerra para que lo maten allá? Y uno decía sí y otro decía de otra manera. Nadie quería hacerlo, en otras palabras. Entonces salió un espíritu
que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré, es decir, yo le voy a inducir que él vaya a la guerra a Acab para que lo maten. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Están captando el cuadro? ¿Quién era ese espíritu que dijo, yo voy a poner mentira en la boca de los falsos profetas para que le digan que vaya a la guerra para que lo maten? ¿Quién era ese que estaba en el cielo? Satanás. Y Jehová le dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Es decir, te doy permiso, dice Dios. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira, porque en la Biblia lo que Dios permite se le atribuye a Dios, aunque Dios no lo hace directamente. Dice, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado mal contra ti. Este es otro ejemplo de que en el cielo se delibera sobre qué hacer en relación con esta tierra, como sucedió en el libro de Job. Ahora, el espíritu de profecía también nos explica que Dios tiene un concilio celestial a donde se decide cómo operar el universo, qué se va a hacer en ciertas circunstancias en los mundos. Por ejemplo, cuando Lucifer se llenó de envidia, esto está en la página 52, cuando Lucifer se llenó de envidia contra Jesús, Dios reunió el concilio celestial. Y dice la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, página 14, reunidos en el concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiese de su intento. Es decir, Dios tiene un concilio celestial. Cuando había que avisarles a Adán y Eva que Satanás había caído del cielo y que iba a venir al huerto para tentarlos, Dios reunió el concilio celestial para dialogar sobre cómo evitar que Satanás engañara a nuestros primeros padres. En el libro La Historia de la Redención dice, se decidió en el concilio celestial enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia del enemigo. 2 ángeles se apresuraron a visitar a nuestros primeros padres. La santa pareja los recibió con inocente alegría, expresando su gratitud al Creador por haberlos rodeado con tal profusión de su bondad. ¿Están captando el cuadro? Dios tiene un concilio celestial y lo reúne en determinados momentos, y los hijos de Dios vienen a presentarse delante de Jehová representando a los diferentes mundos del universo para dialogar y deliberar sobre qué hacer en ciertas circunstancias. Ahora vamos a hablar un poco de lo que dice la hermana White de los 24 ancianos. Básicamente lo que vamos a ver es que la hermana White identificó a los 24 ancianos como los ángeles más excelsos en el cielo. Es decir, los 24 ancianos no son querubines, no son serafines y no son parte de la hueste angélica, son los más altos ángeles, y Dios ha colocado un ángel para representar cada mundo del universo. Y ellos vienen y se presentan ante Dios cuando se deliberan asuntos que tienen que ver con determinado planeta. Note lo que dice en El deseo de todas las gentes, página 773. Esto es la página 52 de su manual al pie de la página. Aquí la hermana White identifica quiénes son los 24 ancianos. Dice, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. Ahí estaban para recibir a Jesús. El concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Otra ocasión cuando Dios reunió el concilio celestial, los representantes de los mundos, cuando se le iba a dar la bienvenida de regreso al cielo a Jesús. Es decir, la hermana White aquí claramente identifica
a los 24 ancianos como los comandantes de las huestes angélicas, hijos de Dios, los representantes de los mundos. Ahora, algunas personas han afirmado que en esta cita la hermana White está hablando de 3 grupos. Que la hermana White está, que los comandantes de las huestes angélicas es un grupo, los hijos de Dios es otro grupo, y los representantes de los mundos que nunca cayeron es otro grupo. Dicen eso. Pero los que dicen esto es porque no han leído cuidadosamente el estilo literario de Ellen G. White. Era común para la hermana White usar 3 frases para describir la misma realidad. Déjenme darles 3 ejemplos nada más de muchos que tengo. Están aquí en el manual. En primer lugar, la hermana White está hablando de lo que significa el verdadero reavivamiento. Se encuentra en Servicio Cristiano, páginas 53 y 54. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Yo pregunto, ¿esas 3 frases son paralelas? Es lo mismo decir renovación de la vida espiritual, vivificación de los poderes de la mente y del corazón, resurrección de la muerte espiritual. Son 3 frases que significan lo mismo, dicho en diferentes palabras. Otro ejemplo, la hermana White está hablando aquí de cómo se van a unir los poderes de la tierra contra el pueblo de Dios al final de la historia. Y escribió lo siguiente: habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás. 3 formas de decir lo mismo. Es decir, una unión universal es lo mismo que una gran armonía, es lo mismo que una confederación de la fuerza de Satanás. No son 3 grupos, son 3 formas de recalcar el mismo grupo. Déjenme darles un tercer ejemplo. Aquí la hermana White está hablando de la vida que tiene Jesús. En Cristo está la vida original, no prestada, no derivada. Yo pregunto, ¿esas 3 frases significan lo mismo? Lógico. Así que cuando la hermana White habla de los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, ella se está refiriendo al mismo grupo con 3 diferentes frases distintas. Ahora, quiero que noten al pie de la página 53, porque hay personas que dicen, pastor, entonces hay habitantes en otros mundos y cada uno de esos mundos tienen representantes. Sí. Déjenme darles nada más un ejemplo bíblico y luego quiero leerles una cita de Billy Graham, el más grande evangelista del siglo XX. Dice en Apocalipsis 12:12, eso es cuando Cristo ya ganó la victoria sobre Satanás, cuando Jesús va al cielo y están cantando los seres celestiales, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Cómo? Dice que, alegraos ¿qué? Cielos y los que moráis en ellos. Hay más que un cielo y hay habitantes en más que un lugar en el cielo. Déjeme leerle lo que dijo Billy Graham. Yo creo que hay vida en otros planetas. Nosotros habitamos en esta galaxia, la Vía Láctea. Y ahora se especula que hay millones y millones de galaxias y en cada una hay un trillón de estrellas, planetas y otros astros. No puedo creer que nuestro planeta sea el único que tenga seres vivientes. No lo dice un pastor adventista, lo dice el gran evangelista Billy Graham, en armonía con lo que leí de Apocalipsis 12 y el versículo 12. Ahora, yo mencioné que los 24 ancianos son angélicos, son los ángeles más fuertes. Y ustedes dicen, ¿dónde está la evidencia de eso? Bueno, vamos a notar un texto muy interesante. Apocalipsis, el capítulo 7. Apocalipsis, el capítulo 7. Cuando Juan, esto en realidad el capítulo 4 y luego vamos al capítulo 7. El capítulo 4, recuerdan que Juan estaba sollozando y estaba llorando, ¿verdad?
porque no se había hallado alguien digno de romper los sellos y abrir el libro. Y alguien lo animó cuando estaba llorando. ¿Quién lo animó? Dice en Apocalipsis el capítulo 5, escuchen bien, y uno de los ancianos me dijo, ¿quién estaba hablando con Juan? Uno de los ancianos. He aquí, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que ¿quién fue el que animó a Juan? Uno de los ancianos. Ahora escuchen lo que escribió Elena White sobre esto mismo. Esto se encuentra también en una fuente que no está en español. Yo traduje esta cita, el manual tiene montones de citas que yo traduje que no están en español en ninguna parte. Manuscript Releases, tomo 12, páginas 296 y 297 dice: este pergamino, el libro que tiene en la mano derecha el que está en el trono, este pergamino estaba escrito por dentro y por fuera. Juan afirmó, escuchen, yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo. La visión de Juan impactó sobremanera su mente. El destino de cada nación se hallaba en ese libro. Juan se angustió por no hallarse un ser humano o angélico que pudiese leer las palabras o aún de mirar el libro. La agonía y el suspenso de su alma aumentaron hasta el punto que uno de los ángeles fuertes se compadeció de él y colocándole la mano encima le dijo con certeza: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Captaron el punto? En Apocalipsis dice uno de los ancianos. La hermana White dice ¿qué cosa? Uno de los ángeles fuertes. Yo pregunto entonces, con solo esto, con solo este punto, ¿los 24 ancianos fueron los que resucitaron con Jesús? No pueden ser, porque no son ángeles. Ahora, la conclusión, estamos en la página 55, la conclusión es ineludible. En el contexto bíblico, las palabras del versículo 5 las pronuncia uno de los 24 ancianos, pero Elena White identifica al anciano como uno de los ángeles fuertes. No es parte de la hueste angélica común y corriente. No es querubín y serafín, el anciano. No, es una clase aparte de la hueste angélica y los querubines y los serafines, los ángeles más fuertes. Notemos otros ejemplos. Esto sí viene de Apocalipsis, el capítulo 7. Algo similar ocurre con los comentarios de Elena White sobre Apocalipsis 7. En el contexto bíblico, escuchen bien, Juan vio una gran muchedumbre que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, que estaban parados delante del trono de Dios y del Cordero. Y entonces, estando reunido esta muchedumbre que nadie podía contar, uno de los ancianos le preguntó lo siguiente a Juan, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos de la gran muchedumbre, ¿quiénes son? ¿Quién hizo esa pregunta? Juan. ¿A quién le hizo la pregunta? A uno de los ancianos. Ahora, Juan le respondió al anciano. Yo le dije: Señor, tú lo sabes, el versículo 14. Y entonces el anciano le dice a Juan, en el versículo 14 también: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Están captando el cuadro? Es decir, Juan ve esta gran muchedumbre que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Uno de los ancianos le pregunta: ¿estos quiénes son? Y Juan dice: bueno, tú lo debes saber mejor que yo. Y entonces el anciano le dice a Juan: estos son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, es interesante esto al pie de la página 55. Los comentarios de Elena White sobre estos versículos son informativos. Mientras que el libro de Apocalipsis afirma que un anciano habló con Juan, la hermana White afirma que fue un ángel el que habló con Juan.
Noten la cita, también la traduje. Yo busqué estas citas en fuentes en español, no estaban, así que yo las traduje. Signs of the Times, diciembre 22, 1887. Juan contemplaba una gran compañía innumerable, preciosa, refinada y pura, que rodea el trono de la majestad celestial. El ángel le pregunta a Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le responde: Señor, tú lo sabes. Entonces el ángel declara: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Están captando el punto o no? Una vez más, estamos a la página 56. La conclusión es ineludible. En el contexto bíblico, uno de los ancianos le inquiere a Juan, pero Elena White identifica al anciano como un ángel. No cabe duda que los ancianos no son ángeles comunes y corrientes, son ángeles fuertes o los comandantes de las huestes celestiales, como dijo Elena White en El deseado de todas las gentes. Pero hay otro punto que necesitamos tomar en cuenta, que es aún más importante. Ahora escuchen esto es más importante. Los ancianos no forman parte de la gran muchedumbre que nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Que el anciano no era parte de la gran muchedumbre? Sí, porque Juan le estaba preguntando en cuanto a la gran muchedumbre. Él no era parte de la gran muchedumbre. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque muchas traducciones de Apocalipsis 5, 9 y 10, que vamos a estudiar más adelante, dejan la impresión que los ancianos fueron redimidos de toda nación y que reinarán sobre la tierra. Ahora vamos a anotar dos citas más del Espíritu y Profecía sobre este asunto. En un libro que también yo traduje la cita, Sermons and Talks, Sermones y Charlas, tomo 1, página 20, ella escribió: Juan vio una compañía que estaba parada alrededor del trono de Dios. Y el ángel le preguntó: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Él le respondió: tú lo sabes. Y el ángel le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay una fuente a donde podemos lavarnos de toda mancha impura. El ángel dice. Así que ¿quién es el anciano que está hablando en el capítulo 7? Un ángel. El ángel dice: Él los guiará a las fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este será el feliz privilegio de aquellos que han guardado los mandamientos de Dios en la tierra. Una última cita que se encuentra en Signs of the Times, noviembre 22, 1905. Ella escribió: al ver Juan la multitud que se hallaba parada alrededor del trono de Dios, se oyó la pregunta: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? El ángel respondió: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Está claro el punto? Los 24 ancianos son los que resucitaron con Jesús, seres humanos que resucitaron con Jesús y Jesús llevó al cielo para presentar como primicias. No, contradice el Espíritu y Profecía y el testimonio bíblico también. Ahora, algunos, cuando yo dije que los ángeles tienen una función intercesora para nosotros, se sorprendieron porque yo vi las expresiones de los rostros, que nunca había pensado de que los ángeles en realidad llevan nuestras oraciones y entonces Cristo las mezcla con el incienso y las presenta al Padre. Permítame leerles una interesante cita del Espíritu y Profecía en el libro Exaltado a Jesús, que es una matutina del Espíritu y Profecía. Dice la sierva del Señor: seres celestiales están destinados para responder las oraciones de los que están trabajando desinteresadamente para promover la causa de Dios. ¿Qué dice aquí? Seres celestiales están destinados para responder las oraciones de los hijos de Dios. Y luego dice, escuchen esto: los ángeles más excelsos de las cortes celestiales están designados para que tengan eficacia las oraciones que ascienden a Dios para el adelanto de la causa del Señor. Cada ángel tiene su puesto particular del deber, del cual no se le permite que se aleje para ir a otro lugar.
Si se alejara, los poderes de las tinieblas obtendrían una ventaja. Así que en una cita dice que los ancianos son ángeles fuertes. Aquí dice ella, los ángeles más excelsos. No son parte de la hueste angélica común y corriente, ni siquiera de los querubines y de los serafines. Ahora tenemos que hacernos una pregunta. Esta es la página 57 de nuestro manual, la página 57. Como ya hemos visto, el libro de Job nos dice que Satanás vino al concilio celestial entre el grupo de los hijos de Dios. Él profesaba tener derecho de pertenecer a ese grupo. ¿Por qué reclamaba Satanás el derecho de pertenecer a ese grupo selecto? ¿Por qué fue él representando al planeta Tierra a esa reunión? ¿Por qué Dios permitió que él fuera esa nota discorde en el cielo cuando acusó a Job? La respuesta está en Lucas 4, 5 y 6. Lucas 4, 5 y 6. Aquí Satanás lleva a Jesús al monte de la tentación. Dice, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, ¿qué cosa? Todos los reinos de la tierra. ¿Profesaba Satanás tener dominio sobre esos reinos? Satanás decía, estos son mis reinos. Lógico, porque se los va a ofrecer a Jesús. Versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, yo te doy todos estos reinos y la gloria de ellos, y ahora escuchen bien, porque a mí ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. ¿Quién le dio esos reinos a Satanás? Adán. Adán perdió el territorio y su posición de rey. Satanás usurpó el trono. Por eso fue Satanás representando el planeta allá a la reunión, en vez de haber ido Adán. Satanás hurtó el trono y el territorio que Dios le había dado a Adán. Por eso Jesús se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo o el gobernante de este mundo. Pero ahora surge una pregunta muy importante que está al pie de la página 57. ¿Por qué colocó Dios a Adán originalmente sobre el trono para representar a este planeta ante el concilio celestial? ¿Por qué no colocó en este mundo a uno de los ángeles más excelsos, a uno de los ángeles fuertes para representar a este mundo como los puso en los otros mundos? ¿Por qué puso a Adán como representante de este mundo y no como los otros mundos un ángel fuerte? Aquí llegamos a un punto supremamente importante. Estamos en la parte de arriba de la página 58. El plan de Dios para la raza humana era distinto que el plan que tenía para los otros mundos del universo. Mientras que los otros mundos tenían un ángel fuerte que los representaba ante el concilio celestial, Dios colocó a Adán para gobernar aquí. Elena White explicó que los seres humanos estaban en una categoría diferente y tenían un propósito especial que no tenía ningún otro mundo. Noten esta cita en la Review and Herald, febrero 11, 1902. Todo el cielo se interesó profunda y gozosamente en la creación del mundo y el hombre. Los seres humanos constituían una clase ¿qué? Nueva y distinta. Fueron hechos a imagen de Dios y era el propósito del Creador que poblaran la tierra. Habían de vivir en íntima comunión con el cielo, recibiendo poder de la fuente de todo poder, sostenidos por Dios. Habían de vivir vidas libres ¿de qué? Vidas libres de pecado. Ahora, Dios creó a Adán y Eva, un poco menor que los ángeles, según el Salmo 8 y el versículo 3 al 5, y les puso una prueba. Si pasaban la prueba, ellos y sus descendientes, escuchen bien, llenarían las vacantes que fueron dejadas en el cielo por Lucifer y sus ángeles. Este era el propósito de la procreación. ¿Saben por qué el diablo promueve el aborto? Interesante.
Este era el propósito de la procreación. Consideremos la evidencia de esto. Elena White afirma con absoluta claridad que las vacantes que dejaron Lucifer y sus ángeles en el cielo serán llenadas por los redimidos del Señor. En La maravillosa gracia de Dios, página 344, una matutina, Elena White escribió: Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de haber pasado la prueba, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana. ¿Qué significa repoblar? Usted no puede repoblar algo que ya está plenamente poblado. Había que repoblar porque faltaba una tercera parte de los habitantes. Sigue diciendo, era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana. Si se manifestaban obedientes a cada palabra suya, Adán tenía que ser probado para ver si sería obediente como los ángeles leales o si sería desobedientes. En la historia de la redención, página 19, la hermana White escribió: el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara en la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Es decir, tenía que pasar una prueba para estar seguro de que estaba fuera de peligro de caer. Dice, si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser, ¿qué cosa? Igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podía conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. El plan era que el hombre fuera igual que los ángeles, aunque fue creado un poco menor de los ángeles. Si hubieran pasado la prueba, entonces hubieran sido igual que los ángeles, porque hubieran reemplazado los lugares de los ángeles que cayeron del cielo. Yo pregunto, ¿el plan de Dios cambió después que Adán y Eva pecaron? No. Noten esta cita en Profetas y Reyes, página 432. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios, e insiste en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Satanás dice, son míos porque son pecadores. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Y ahora escuche lo que dice. Satanás le dice a Dios, ¿son estos los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí? Interesante. Profesan obedecer la ley de Dios, pero han guardado sus preceptos. No han sido amadores de sí mismos más que de Dios. No han puesto sus propios intereses antes que su servicio. No han amado las cosas del mundo. Mira los pecados que han señalado su vida. Contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia, y sin embargo recompensará a los que fueron culpables de los mismos pecados. Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Así que Satanás le dice a Dios, ¿son estos los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí? ¿Están viendo cuál era el plan de Dios? Aquí hay otra cita, clarísima. Reflejemos a Jesús, una matutina, página 339. Quienes caminan como Cristo caminó y son pacientes, amables, bondadosos, humildes y mansos de corazón, quienes ayudan a Cristo a llevar sus cargas, los que se preocupan por las almas como Él se preocupó, estos entrarán en el gozo de su Señor. Estos son los que junto a Cristo verán las aflicciones de su alma y serán satisfechos. Ahora escuchen bien. Finalmente, el cielo triunfará,
pues las vacantes dejadas por la caída de Satanás y sus ángeles en el cielo serán ocupadas por los redimidos del Señor. ¿Están captando el punto de por qué Dios puso a Adán aquí? Y no un ángel excelso. Los ángeles no se procrean. Había que poner aquí un ser y su esposa que pudieran procrear para llenar las vacantes que fueron dejadas en el cielo cuando cayeron Lucifer y sus ángeles. Y alguno dirá, pastor, ¿tiene usted alguna evidencia bíblica de que la procreación fue hecha nada más para acá? Claro que la tengo. Yo no digo nada aquí a la loca. Todo está aquí en el manual. Ahora fíjense, Jesús una vez tuvo una conversación con los saduceos. Estamos en la última página, la página 60 de este capítulo. ¿Recuerdan el caso de los siete cónyuges? ¿Recuerdan? La mujer los 7 matrimonios, ustedes conocen la historia. Lucas 20, 34 al 36. Quieren poner a Jesús entre la espada y la pared, porque los saduceos no creían en la resurrección, no creían en el cielo, no creían en nada de eso. Querían en realidad confundir a Jesús y hacerlo quedar mal ante las muchedumbres. ¿Qué les dijo Jesús? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, ¿qué es este siglo? Este tiempo de pecado. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿cuál siglo? Después que termine el pecado. Y la resurrección de entre los muertos, ahí dice claramente la segunda venida, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué razón? Porque el propósito del matrimonio habrá concluido, porque el número de los redimidos estará completo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, y la resurrección de entre los muertos, cuando Cristo venga, ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora escuchen bien, porque no pueden ya más morir, pues son ¿qué cosa? Oh, porque ocupan los lugares de donde cayeron los ángeles. Son iguales a los ángeles. Oh, y aquí viene otra expresión. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Está claro? Noten los puntos claves. El matrimonio es algo que Dios estableció para este mundo con un propósito especial. No habrá más matrimonios en el siglo venidero, pues el propósito del matrimonio se habrá cumplido. En el mundo venidero los redimidos serán igual a los ángeles porque ocuparán los lugares de los ángeles que cayeron, y así como los ángeles, los redimidos se llamarán hijos de Dios. No lo digo yo, lo dijo Jesús. El Espíritu de profecía lo confirma. Yo me quedo maravillado de los escritos de la hermana White. Yo tengo que darle un testimonio aquí antes de leer esta última cita. Tuvo 2 años y medio de educación primaria, Elena G. de White. Le tocó aprender a escribir. Y sin embargo, cuando yo leo sus escritos, digo, qué cosa impresionante. ¿Cómo esta mujer sabía estas cosas? Profundo. Hay en la iglesia gente que la critican. ¿Sabe que hay 2 clases de personas que critican el Espíritu de profecía? Primero, los que no la leen. Y en segundo lugar, los que la leen con la intención de criticar. No recibirán bendición. Ahora leo la última cita. Hay quienes hoy en día expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Pero los que creen en las Escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es parte de la palabra profética más segura. Las palabras de Cristo son demasiado claras. Ahora va a dar la base bíblica. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser mal entendidas. Debieran resolver para siempre la cuestión de los casamientos y nacimientos en la tierra nueva.
ni los que serán levantados de los muertos, ni los que serán trasladados sin ver la muerte, se casarán o serán dados en casamiento. Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia celestial. ¿Les quedó claro? Ahora escuchen bien. Si no están casados, háganlo aquí. Pero si lo hacen aquí, háganlo bien. Busquen a Dios para saber cuál es la persona con quien Dios quiere que usted establezca una relación matrimonial. Así que claramente la Biblia y el Espíritu de Profecía nos dice que los 24 ancianos sencillamente son los ángeles más excelsos, los ángeles más poderosos. Uno representa a cada mundo del universo. Son miembros del gran concilio celestial que Dios reúne para deliberar sobre asuntos de la administración del universo. No son los que resucitaron con Jesús. Ese es otro grupo. Las primicias, que son, como por decirlo así, el depósito o el down payment o el pronto de la gran muchedumbre que saldrá de los sepulcros en ocasión de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Saben que yo puedo respetar a un Dios que no es un dictador que dice, se hace así porque yo lo digo? No, que escucha lo que dicen los demás, delibera y le interesa lo que nosotros tenemos que decir. Claro, Dios es últimamente sabio y siempre se toman decisiones correctas porque los seres celestiales también son perfectos y son santos. Y no van a dar consejos que no son sabios porque están llenos de ojos, dice la Biblia, llenos de sabiduría. Lógicamente, siempre en el concilio celestial van a tomar las decisiones correctas. En nuestra próxima clase, que será la última de hoy, vamos a ir a la página 61 de nuestro manual y el título es Los dos representantes de la humanidad. Es una lección fascinante, no solamente la siguiente lección, sino 2 o 3 lecciones adicionales. Todavía vamos a tratar este asunto de los 24 ancianos porque tiene grandes lecciones para enseñarnos en cuanto a la serie de los 7 sellos. Así que ahora vamos a hacer lo que acostumbramos a hacer. Vamos a tomar un periodo corto de preguntas de parte del público que está aquí y luego entonces, después de eso, un receso y regresaremos para nuestra última sesión de hoy, los dos representantes de la humanidad.